Muy buenas tardes a todos. Ha pasado un tiempo que obviamente no he estado subiendo videos desde el último que subí sobre el libro Doomsday. Pero en esta ocasión quiero hablarles sobre la pérdida de fondos que ha recibido la Watchtower en Noruega. Dice, Noruega ya no financiará a los testigos de Jehová. Un funcionario del gobierno citó las políticas de exclusión de los testigos de Jehová como justificación para negarles la ayuda estatal. En otro video, donde el activista, ex miembro de esta organización, explica cómo fue que se dio este logro en este país, fue un logro que demoró aproximadamente 3 años y de mucho trabajo, mucha cooperación con los medios de comunicación y con los políticos, con el gobierno. Y creo que es un ejemplo bueno de admirar y de aplicar también en nuestros países, donde esta secta sigue con estas prácticas dañinas que perjudican a los exmiembros. El activista que explica la razón por la cual el gobierno les negó los fondos públicos. Imagínense que la Watchtower estaba recibiendo aproximadamente entre 100 y 140 dólares por miembro en este país. ¿Okay? Lo interesante de todo esto es que el gobierno obviamente no tenía idea de las prácticas violatorias de los derechos humanos de esta organización, y creo que esa es una de las razones por la cual muchas personas en el mundo están ignorantes de la realidad que son estas sectas, no solamente los testigos de Jehová, pero también hay otras muchas más que también afectan a las personas o exmiembros de estas organizaciones que prácticamente abusan de sus miembros. La otra interesante información que compartió este ex miembro de la organización es que ninguna persona, ningún testigo de Jehová estaba anuente de que el gobierno les daba entre 100 y 140 dólares por persona, porque supuestamente esos fondos deben ser dirigidos a los miembros para poder pagar los salones del reino, para poder pagar los gastos de mantenimiento y para poder pagarle a los ancianos o el clérigo que lleva la delantera en estas congregaciones en los diferentes salones del reino en Noruega. Y lo mismo aplica en otros países donde esta secta solicita fondos al gobierno. Nadie los ve. Ningún miembro activo de esta organización ve ese dinero. Más bien la organización se hace la víctima y sigue exigiendo y demandando más dinero o donaciones de parte de sus miembros. Por ejemplo, ¿quién no recuerda estar en una asamblea, o una convención, donde siempre que se pedía dinero, cuando daban el anuncio de los fondos recaudados, siempre decían que tenían un déficit, que les hacía más plata, les hacía falta dinero para cubrir los gastos de la asamblea o la convención? A mí siempre me sorprendió que la organización diera estos informes en las asambleas y decir que tenían un déficit y que por culpa de los que no han donado es que ellos tienen que incurrir en gastos adicionales para cubrir las necesidades del local. Lo interesante de Noruega es que estos fondos que daba el gobierno cubrían a totalidad la necesidad
de la organización. Es interesante. Pero aquí hay un artículo que quiero leer. Este artículo fue publicado, déjenme decirles, el 31 de enero 2022. 31 de enero 2022. La extraña relación de Noruega con la religión. Noruega, que tiene una iglesia nacional, pero ya no tiene una religión nacional, es uno de esos países donde la religión es literalmente apoyada por los contribuyentes. Cuantos más miembros tenga, más dinero recibirá una organización religiosa o humanista preferida. Cualquier grupo religioso con 50 miembros registrados puede solicitar subsidios estatales y más de 800 grupos reciben este tipo de financiamiento. La ley es muy abierta con respecto a los tipos de grupos religiosos o no religiosos que pueden recibir ese dinero. Sin embargo, hay algunas líneas en la arena. Si una comunidad religiosa o filosófica o individuos que actúan en nombre de la comunidad comete violación o coacción, lanza amenazas, viola los derechos de los niños, viola las prohibiciones legales de discriminación o viola gravemente los derechos y libertades de otros de otra manera, se le pueden negar a la sociedad las subvenciones o las subvenciones pueden ser suspendidas. Las subvenciones también pueden ser denegadas o reducidas si la sociedad alienta o brinda apoyo para las violaciones mencionadas en esta sección. A las comunidades religiosas o filosóficas que acepten subvenciones de estados que no respeten el derecho a la libertad de religión o de creencias se les pueden negar las subvenciones. Eso tiene sentido. Un grupo que apoya la violencia no debería recibir dinero de los contribuyentes, ni ningún grupo que lastime a los niños o viole los derechos humanos. Claro, hay ateos que podrían argumentar que cualquier forma de adoctrinamiento religioso es abuso infantil, pero estas reglas están teóricamente limitadas a cosas que son irrefutables y no están sujetas a debate. Ahora, lo que quiero que entiendan de esto también es que la religión, o la secta más bien como es la Watchtower, siempre le dice a los miembros que no nos mezclemos, o cuando éramos miembros, que no nos teníamos que mezclar en asuntos políticos, o siempre mantenerse neutral en temas políticos o con cosas que tienen que ver con la vida diaria a la cual no corresponde a la secta. Pero si una nación que alberga a testigos de Jehová o que tiene miembros de su nacionalidad en su país de testigos de Jehová, contribuye por medio de los impuestos de cada ciudadano de todas las creencias, y ese dinero lo recoge el gobierno y luego la secta de los testigos de Jehová, en su mayor hipocresía, abraza esos fondos del mundo de Satanás y en su egoísmo jamás los comparte con sus miembros. Porque ninguno de los miembros sabe que el gobierno les está dando dinero. No solamente el gobierno, la sociedad en general de ese país, los ciudadanos de ese país que los cuales la secta considera mundanos y personas con las cuales no tener asociación, ellos se benefician del dinero que aportan estas personas. La organización, la secta, perdió el derecho a los dineros del gobierno por dos razones. Una, el ostracismo que ocasionan a los exmiembros que se salen de la organización o son echados de la organización como un trato inhumano, violatorio de las leyes, derechos humanos. Y la segunda es el abuso de menores, no abuso sexual, pero la forma que ellos mienten y manipulan a los menores de edad
a permanecer en esta organización con la amenaza del ostracismo. ¿Okay? Esto es una forma de, digamos, ¿cómo se le puede explicar? Simplemente, en pocas palabras, la organización de los testigos de Jehová, la secta de los testigos de Jehová, amenaza a los menores a no irse de la organización por temor a ser rechazados por sus familias. Un menor de edad de 18 años, un menor de 18 años no puede entrar en un contrato legal con otra persona, y menos poder tomar una decisión que afectará el resto de su vida. Y aquí es donde me viene y me impacta a mí, en este caso, a mi hija, que sigue siendo miembro de esta organización por medio de su madre. Cuando mi hija no era bautizada, las conversaciones con ella eran abiertas y sin problemas, y podríamos tener contacto a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Pero apenas, sigo con mi sospecha, apenas se bautizó en esta secta, porque obviamente ha sido influida por su madre y por los que la rodean en esta organización, a bautizarse a una temprana edad. ¿Okay? Ella no está en condiciones legales de tomar una responsabilidad tan grande como es dedicar su vida a una secta que le engaña. Y esto es donde tuvieron problemas los políticos con esta organización. Un niño menor de edad no puede ser manipulado a pertenecer para que la organización infle sus números de membresía para poder adquirir a más fondos del Estado. ¿Okay? Porque dice que la ley, ¿okay?, dice que cuantos más miembros tenga una organización, más dinero recibirá su organización religiosa. Entonces, cuando esta secta intenta inflar los números de membresía utilizando los menores de edad, que los chantajean con el temor también de que pueden ser expulsados y perder toda relación con sus parientes o amistades, eso es una forma de abuso de menor. Y una forma injusta de la organización de inflar los números para adquirir más dinero. En pocas palabras, los niños equivalen a dinero para esta organización, siempre y cuando los puedan bautizar y ingresar a las filas de la membresía de esta secta. Y esto fue una de las razones por la cual Noruega le quitó los fondos públicos a esta secta. Y considero que es una de las razones más fuertes para justificar el eliminarle los fondos a este tipo de organización que abusa de sus miembros y perjudica a los ex miembros que optan por salirse o son expulsados de la organización porque difieren en la creencia o las doctrinas que enseña esta organización. Fueron 3 años de arduo trabajo de los activistas en este país, de compartir información no solamente con los políticos, sino también con los medios de comunicación como los periódicos o medios de televisión, noticieros, para exponer la mentira de esta organización. Y la forma en que lo hicieron es, obviamente, cuando ellos empezaron a publicar por medio de
periodistas historias de exmiembros y las consecuencias de haberse ido de la organización o haber sido expulsados de esta organización, y exponer el ostracismo y el trato inhumano que le imparte esta organización a nosotros, los exmiembros de esta secta. A medida que se fueron publicando estos artículos en los periódicos, entonces también se estaba trabajando en conjunto con los políticos. O sea, en este caso, digamos, si fuera nuestro país local, sería con los diputados que hacen las leyes o modifican las leyes, para hacer el intento de buscar la manera legal de eliminarle los fondos públicos a estas organizaciones. En el primer año, cuando se empezaron a dar estas entrevistas de exmiembros y experiencias de exmiembros, porque fueron varios, no fueron unos cuantos, y por eso es importante, y apelo a las personas aquí en Panamá que son exmiembros de esta secta, del efecto que podríamos tener el volumen de exmiembros en este país en tratar de impulsar una ley en contra de las sectas que practican dentro de la zona de Panamá. El primer año, obviamente, ellos se toparon con que la ley no aplicaba, no había métodos en la ley de quitarle los fondos a este tipo de organización. Pero, ¿qué hicieron entonces? Bueno, empezaron a trabajar junto con los diputados de su país para empezar a cambiar las leyes. Si la Watchtower obviamente participaba en la política, porque ellos también influyen en la política y tratan de defender sus derechos, entonces activamente, mientras Watchtower estaba intentando convencer a los políticos de que la información que los exmiembros estaban publicando en los medios de comunicación era falso, a la misma vez, como esto es a nivel político, los exmiembros tenían acceso a todas las cartas o comunicaciones que la Watchtower enviaba a los diputados, y los diputados entonces, por medio de la ley de transparencia, tenían que compartir esa información con los exmiembros. Y mientras esto estaba sucediendo, los exmiembros lo que hacían es cogían la información que la Watchtower le estaba dando a los políticos, y ellos derrumbaban todas las mentiras que publicaba la Watchtower. Y esto pasó por un periodo de tiempo donde los políticos se dieron cuenta de lo mentiroso que era esta organización, lo cual ayudó entonces a cambiar las leyes del país. Y al tercer año de haber luchado contra esta organización, contra esta secta mentirosa, fue que también entonces miembros prominentes de esta organización se salieron y hablaron en contra de la organización, a consecuencia de que se dieron cuenta de las cantidades de mentiras que estaban diciendo. Y entonces la Asamblea de Diputados logró cambiar la ley, y cuando Watchtower quiso solicitar fondos de nuevo para poder llevárselos a las arcas de la Watchtower, se toparon con la nueva ley que les decía que no calificaban para fondos públicos. Creo que el trabajo que hicieron estos exmiembros de esta secta en Noruega hicieron una gran labor activista de abrirle los ojos a su población. Hubo tanta publicidad en ese país, aparentemente en los periódicos, que la información de la mentira de esta organización llegó a los oídos y ojos de toda la población de Noruega. Ahora, es interesante ver cómo les irá de ahora en adelante que no tienen ese dinero. Obviamente se sospecha que van a apelar
Y una que escuché es que dicen que ellos jamás bautizan a menores de edad. Otra mentira más, obviamente, porque mi hija es una evidencia, así como muchas otras personas, de que esta organización sí bautiza a los menores de edad. Sabemos que tuvieron una caída durante estos 2 años de pandemia, tuvieron una caída en la predicación, en las horas invertidas en esta actividad de adoctrinar al mundo para poder incrementar los números de la membresía, porque obviamente no solamente Noruega es uno de los países socialistas que aportaba fondos a esta organización, pero deben de existir muchos países de primer mundo que están aportando ahorita mismo, actualmente, fondos a esta organización de los cuales la membresía jamás los ve. Ahora que se acabó la restricción del uso de los salones del reino, yo en conjunto con otra persona aquí en Panamá, creo que ustedes lo conocen, es Isidro Maldonado, vamos a estar visitando a los salones del reino. Él ya inició su visita al Salón del Reino. Vi su video hoy, donde vi muy pocas personas asistir al Salón del Reino en su localidad. Muy pronto yo también voy a empezar a asistir a estos Salones del Reino, solo para ver y ver cómo piensan las personas que están dentro de esta organización, exponer un poco la ingenuidad de estas personas, demostrarle al mundo la hipocresía de estas personas. Uno que ya ha estado adentro conoce la actitud, el trato y el lenguaje que se usan dentro de los salones del reino entre estos miembros. Obviamente yo no quiero pertenecer a esta organización. Yo me salí de esta organización y más nunca quiero involucrarme en esta organización, pero sí voy a seguir exponiendo la hipocresía y la mentira de esta organización ante la sociedad en general. Si Noruega logró quitarles fondos públicos, creo que podemos también aportar a modificar las leyes en las cuales esta organización o esta secta infringe en los derechos de los adultos y en los derechos especialmente del menor. No comparto las creencias de esta organización. Le tengo repudio al que usen a menores de edad como chantaje para, digamos, manipular a adultos, porque un menor de edad puede ser utilizado para no solamente manipular a su padre o madre, puede también ser utilizado para manipular a otro miembro de la familia, a tíos, a hermanos, hermanas, a abuelos, para poder controlarlos, porque obviamente las personas no quieren perder el vínculo de amor que tienen con los menores de edad o con otros parientes dentro de esta secta. El trato inhumano que esta gente practica, obviamente yo entiendo que los menores de edad no son culpables de su actuar. Ellos están siendo controlados y convencidos de que sus acciones son justas y que de esta forma ellos están ayudando a su padre a regresar a esta organización que supuestamente es la única religión verdadera, porque eso es lo que le han enseñado y eso no es justo. Eso no es justo. Y aquí es donde me afecta. Y yo no sé cómo explicárselo a las personas que no estén pasando por esto. El no poder tener acceso a una conversación con tu hija. Estas semanas que pasó
que pasaron y la cual no subí ningún video a mi canal, es porque yo estaba celebrando el cumpleaños de mi otra hija. Y aquí es donde me duele el saber de que mi hija de 8 años no conoce a su hermana mayor por ser simplemente testigo de Jehová. Es triste que uno como padre no pueda tener a sus hijas juntas. Mi hija de 8 años que vive conmigo sabe de su hermana, sabe que está en esa religión y no comprende por qué no puede conocer a su hermana mayor. Esas cosas te rompen. Pero esta es esta organización. No hay forma de regresar a esta porquería de secta. El trato que les da a las familias, la división que ocasiona y el dolor que nos causa, no debe tener perdón.